Vale, pues ya estamos grabando. El tema 4, la oferta y la demanda y el funcionamiento del mercado. Este tema es largo, pero es bastante sencillo, realmente. O sea, es algo que hemos visto también un poco. El mercado es toda institución social en la que se intercambian bienes y servicios y los factores productivos, o sea, todo lo que hay un cambio de dinero, de trabajo, de lo que sea, es un mercado realmente. Y en el mercado intervienen oferentes y demandantes. Se forman los precios de los bienes y los servicios en función de la oferta y la demanda. Y el precio es el número de unidades monetarias, que esto pues, es la moneda que corresponda, que hay que pagar para obtener una unidad física de un bien o para obtener un servicio. Y los mercados se pueden clasificar pues, de acuerdo a diferentes criterios, pero a nosotros nos enseñan tres, que son por el tipo de bien que se intercambie, que es el mercado de bienes y servicios o mercados de factores productivos, o sea, el mercado del trabajo o el mercado del producto en sí, por el grado de competencia o la estructura de mercado, que son mercados competitivos o no competitivos. Aquí hay un ejemplo muy fácil en el tema de la luz, por ejemplo. Existen ambos mercados, el mercado competitivo y el no competitivo, aunque no hay mucha diferencia. Pero realmente, o sea, uno es regulado y otro no regulado, lo llaman ellos, pero viene a ser más o menos lo mismo. Y básicamente el mercado competitivo es aquel que está abierto. A ver, que entra gente. Vale, el mercado competitivo, decíamos, es aquel que está abierto a la participación de cualquiera. Nadie es el jefe, nadie manda. Y los precios se fijan por la oferta y la demanda directamente, sin la intervención de nadie. Los precios los fija el vendedor, pero los fija en función, obviamente, de la demanda que tenga. Y los mercados no competitivos son los mercados en los que hay un determinado poder. Presuntamente, el mercado de la energía en España es un mercado competitivo, pero todos sabemos que hay bastantes acuerdos para que el precio suba o baje en determinados momentos y todo el mundo igual. Y la telefonía, por ejemplo, vendría a ser lo mismo, porque creo que, no sé si hicimos alguno de nosotros incluso, se preguntó en la cafetería por el precio de, si alguien sabía algún precio de algún teléfono que estuviera bien, algo así. Del teléfono me refiero al servicio, no el aparato. Y al final es que si te pones a buscar, es muy difícil, muy, muy, muy difícil encontrar una oferta que sea diferente. Pues diferente sí la encuentras, pero que sea más adecuada una que otra, es que realmente al final depende más del uso que le des que la oferta. Pero al final todo ronda un teléfono internet, te ronda 40 euros. Lo hagas como lo hagas. Se te aparecía la BIS de Intelco, la compañía que no cobra por algo que no utilizas, como es la línea de teléfono, no te cobra la línea de teléfono, pero te sopla 40 pavos por el resto. O sea que al final te cobra lo mismo. Y así todos. Entonces, se supone que no es un mercado, se supone que es un mercado competitivo, pero cuando llama tanto la atención, cuando está tan ajustado realmente así, y está todo cambia tan poquito, es porque hay manos trastocándolo, que pasaría a ser un mercado no competitivo. Y la prueba de esto también está en que en el resto de Europa la telefonía, por ejemplo, no estoy muy seguro, pero me parece haberlo oído muchas veces por ahí, que es más barata que en España. No en todos los sitios, pero en la mayoría. Entonces, eso deja bien a las claras que no es un mercado competitivo, es un mercado en el que alguien tiene el poder sobre los precios y la oferta. Y luego el grado de regulación libre o intervenido, esto se refiere exclusivamente lo diré, al sector público, de una forma u otra. Pero el sector público es el que regula los mercados o no lo regula. Entonces, el mercado de la vivienda, por ejemplo, ahora mismo es un mercado libre. El mercado del alquiler hoy en día es un mercado libre.
está muy de moda ahora esta semana por el tema de las bonificaciones. Lo que quieren unos es que no sea un mercado libre, que tengan un precio máximo, puesto que la vivienda se supone que es un derecho de la Constitución. Entonces, lo que se busca es que tenga un precio intervenido, que no se pueda superar cierto precio para que el precio de la vivienda, el precio del alquiler en este caso, no se dispare. De hecho, la regulación del precio del alquiler intervendría también en el precio de compraventa. Pero bueno, eso ya es otra historia. Y el mercado libre, pues es el mercado en el que no influye nadie. Por ejemplo, pues el mercado de los refrescos o los supermercados, cualquier producto que vendan. Son libres para poner un precio u otro, aunque son precios similares también, pero vemos que hay supermercados que tienen ofertas en naranjas, por ejemplo, o en refrescos o en detergentes. Entonces, eso lo hacen porque son libres para poner el precio que les dé la gana. Y luego existen los mercados negros, que no tienen ningún tipo de ley, pero realmente funcionan exactamente igual que un mercado libre competitivo. O sea, cuanto más oferta hay de cannabis, más barato es el precio. Cuando la gente más lo demanda, más sube el precio. Siempre acordarse, o sea, no es tan directo como que si hay más demanda sube el precio, porque también depende de la oferta. Si hay más demanda, pero también hay más oferta, al final el precio no sube mucho, porque se va una con la otra. Si la oferta baja y la demanda sube, ahí sí es cuando el precio sube, que eso lo vamos a ver también ahora después. Y viene muy bien eso, esos mercados negros, vienen muy bien para saber la diferencia entre un mercado libre, competitivo, o un mercado intervenido, por ejemplo. Un mercado negro no puede ser un mercado intervenido por un organismo legal, obviamente. Lo que sí puede haber un cártel, por ejemplo, que se haga con el control de la droga en España y diga que no, que el cannabis se vende al precio que quiero yo. Y listo. Y así se hace la historia. Y más cosas. Movimientos a lo largo de la curva de la demanda. Esto es muy parecido. La oferta y la demanda son muy similares. Si la demanda sube, lo normal es que el precio suba. O sea, cuanto más necesita la gente un producto, cuanto más lo pide, pues ese precio más sube. Cuanto menos lo pide, más baja. Y se ve en esta curvita. O sea, si aquí, por ejemplo, el precio es alto y la cantidad es bajita. Precio alto, cantidad bajita. Si el precio baja, pues al final hay más gente que está pidiendo. Y si baja más, pues hay más gente todavía que lo está pidiendo. Esto es así de sencillo, no hay más. Y el desplazamiento es similar al de la frontera ¿cómo era? Bueno, la frontera está famosa, la FPP, pero no es exactamente igual. O sea, si alteramos el precio de un producto, el precio normalmente, según va subiendo, decíamos que hay menos demanda, ¿no? Va subiendo el precio, va habiendo menos demanda. Pero puede ser que el precio suba y la demanda también se desplace, como hace aquí, como pasa aquí. Y esto pues pasa por determinados ejemplos. Por ejemplo, si sube el precio, pero también sube el precio de los productos sustitutivos, por ejemplo, ¿no? O sea, si sube el coche de los diésel, o sea, sube el precio de los coches diésel, lo normal es que el precio de los coches de gasolina baje, pero el hecho de que suba uno puede arrastrar al otro también a subir. Pues más o menos es lo que quiere decir esto. Y aquí, bueno, aquí lo dice. Puede aumentar por la renta, por los gustos o por el precio de los bienes sustitutivos, que es lo que decíamos de los coches, por ejemplo. Y puede reducirse por el precio de los bienes complementarios, que esto sería el combustible, por ejemplo, en el caso del coche. O sea, si baja el diésel, pues es posible que suba los coches diésel y viceversa, o sea, el precio de los coches. Y viceversa, si sube el precio de los coches, es bastante posible que baje el precio del diésel.
Y pues eso, aquí es el caso contrario, que es justo al revés. Se aumenta el precio de los precios de consumo, se reduce se reduce realmente el precio-cantidad, la relación precio-cantidad de la demanda. Y si se reduce la renta, los gustos o el precio de los bienes sustitutivos, pues lo mismo. Si la gente deja de comprar, por el motivo que sea, pues va bajando esta relación precio-demanda. Y otros factores, pues bueno, esto no es muy importante realmente, pero vamos a verlo. En los bienes normales son aquellos cuya demanda sube cuando aumenta la renta. Por ejemplo, si la gente gana más dinero, la gente sale más a cenar, o se va a hacer más turismo, o se compra más coches, o más ordenadores, o más móviles. Si, si no pasa eso, o sea, si las rentas bajan, la gente tiende a ahorrar. Todas esas cosas que se iba a comprar no se las compra. Y luego están los bienes de lujo, que aunque los coches se podrían llegar a tomar como un bien de lujo, realmente tú si tienes dinero te compras un coche. Porque no es tan caro en el fondo, ¿no? O sea, si piensas cambiar de coche en los próximos 2 años y tienes dinero, pues lo cambias ya y listo. Sin embargo, si estamos en una crisis como ahora, pues no lo cambias. Lo que haces es repararlo y tratar de alargarlo todo lo que puedas. Pero al final lo vas a terminar cambiando más tarde cuando la renta suba o cuando no te quede más remedio. Pero el tema de coches deportivos, por ejemplo, o joyas, o ya artículos de lujo como pueden ser los móviles más caros o los ordenadores más caros, etcétera, o los viajes más caros, todo lo más caro, los de lujo, pues eso en principio no tiene por qué, no tiene por qué cambiar realmente. O sea, mucha gente directamente lo va a seguir haciendo, lo que pueda. No sé si me estoy explicando bien. Si no entendéis, me decís. El, Los bienes inferiores, su demanda aumenta cuando la renta disminuye, por ejemplo, pues el Burger King, lo que decíamos, los restaurantes. Si no tienes dinero, pues al final comes más tiempo en casa. Y los bienes independientes son bienes que no están relacionados entre sí o que no influyen en la demanda de uno u otro, como podría ser, por ejemplo, pues el calzado, ¿no? Bueno, el calzado realmente estaría en bienes normales. Sí, bueno, la ropa podría ser. Bienes que al final vamos a comprar sí o sí. Y la alimentación. Lo que pasa es que es una línea muy fina porque dentro de la alimentación podemos llegar a comprar una cosa u otra dependiendo de si tenemos más o menos dinero. Por ejemplo, pues yogures de marca o no, o hacendado. O si hoy tengo más dinero, pues me compro una tarta de queso en vez de un yogur, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Realmente también influirían metiéndonos muy a fondo, pero la alimentación en sí se podría tener como un bien independiente. Y luego el efecto de los precios relacionados en función de la demanda, los bienes sustitutivos, que podría ser la diferencia entre el cine y el teatro que pone aquí, o entre el coche de gasolina o eléctrico o diésel. Aunque sean coches en sí, el hecho de tener un combustible diferente les hace una cosa diferente. De hecho, los precios son muy diferentes de uno u otro. Si puedo utilizar más el transporte público, no me compro un coche, por ejemplo. Si tengo un buen servicio de transporte público, al final no deja de ser un bien sustitutivo. Y los bienes complementarios, pues aquí lo tenemos, el coche y la gasolina, el CD o el reproductor. O el ordenador y una memoria nueva, por ejemplo, ¿no? Y el precio relativo nos da el valor de un bien en términos de otro. Por ejemplo, el precio relativo es lo que puede costar el precio del cine en relación al precio de la entrada del teatro. Eso es el precio relativo, lo que nos hace elegir entre uno u otro al final, aparte de otros términos. Vaya. Y otros factores, te pone aquí, para la demanda de juegos de consola influyen otros factores como la publicidad, el tiempo de ocio, la estructura demográfica o las estaciones. Las condiciones climáticas influyen en la de bañadores o de helados. Y un ejemplo perfecto lo tenemos con las máquinas de andar y la pandemia, por ejemplo.
Este último año se han vendido más máquinas de andar que ningún otro. Y los movimientos a lo largo de la curva de la oferta es justo lo contrario. Y esto lo tenemos que ver desde el punto de vista del productor o del vendedor. O sea, la oferta es la cantidad de bien o servicio que se ofrece a distintos precios, que se pone en el mercado a distintos precios. Y un elevado precio induce a vender más. O sea, realmente, si tú subes el precio, lo normal es tener menos demanda. Pero a ti como oferente, como vendedor, te interesa, si subes el precio, poner más cosas, más productos, más cantidad a la venta. Porque lo que buscas es un beneficio personal, obviamente, o empresarial. Y la oferta del mercado es la suma de las ofertas individuales, de las ofertas empresariales. Cuando se altera el precio de un bien, nos movemos a lo largo de la curva de oferta, la subida de un precio de 2 a 5 provoca que varíe la cantidad demandada, esto no está mal realmente, de 10 a 40. O sea, si yo subo de 2 a 5, estoy en 2 y me piden 10, si subo el precio a 5 no me van a pedir 40, con lo cual no me van a demandar 40. Pero sí me interesa a mí como productor subir el precio. Si suben a 5, pues subirlo a 40 o a la cantidad que sea. O sea, poner más en el mercado porque al final lo que quiero es vender. Pero realmente lo que me interesa a mí es un punto que estaría por aquí, que es con esta línea que he quitado. Esta sería la curva de la demanda, esta sería la curva de la oferta y realmente a mí lo que me interesa es el punto de equilibrio. Es el punto en el que se cruzan, que realmente es el punto en el que más caro voy a poder vender un producto y sin que baje mi cantidad de venta. Por ejemplo, si yo lo tengo aquí, vamos a poner que este punto es 3 y son 30, por ejemplo, ¿no? Es el punto este de aquí. Si yo tengo el precio a 2 y subo a 3, pues al final en el mercado voy a ver que las 10 unidades que pongo a la venta las puedo subir a 30. Si subo a 40 realmente, me estarían sobrando 10. Y ya lo hablamos en la otra tutoría, que a mí no me interesa tener productos en mi casa o en mi empresa o en mi almacén. Realmente, cuanto menos productos tenga en el almacén, mejor. Y de hecho, Amazon, por ejemplo, triunfa bastante por eso, porque pone al servicio de las empresas sus almacenes también. Muchas empresas no necesitan almacén. Simplemente ponen su nombre en Amazon, montan su tienda y lo que hacen es comprar y vender automáticamente. O compran un stock y lo dejan en Amazon directamente. Entonces, el hecho de no tener que tener un almacén propio ahorra espacio, ahorra mantenimiento, ahorra seguros y ahorra peligros y ahorra un montón de cosas. Entonces, como vendedor, realmente, según esto, como vendedor, a mí me interesaría, si sube el precio, me interesaría poner a la venta lo máximo posible. Pero realmente no es así. O sea, lo que me interesa es poner a la venta lo que voy a vender. No sé si me estoy explicando bien. Espero, si no, me decís, ¿vale? Cualquier momento. Es que llevo unos días un poquito espeso. Y el desplazamiento que veíamos, o sea, esto es lo mismo que el desplazamiento de la demanda, pero en el caso de la oferta. Y exactamente lo mismo. La oferta puede aumentar. Esto es, pues mira, aquí teníamos, por ejemplo, el punto de equilibrio y aquí vemos que nuestro punto de equilibrio se desplaza lateralmente. O sea, el precio no sube ni baja, el precio es el mismo, pero nuestra cantidad de repente se ha subido. Porque hay más gente demandando el producto porque se pone de moda, por ejemplo. O porque entramos en una pandemia y la gente quiere comprar más cintas de andar para no tener que salir de casa, por ejemplo, ¿no? Y aquí pues sería el caso contrario, exactamente lo mismo. Estaríamos viendo cómo nuestra venta baja, pero realmente el precio es el mismo. Y esto podría ser, por ejemplo, pues las vacaciones, las agencias de viajes, los precios de los viajes o los restaurantes o cosas así, ¿no? Que
O, por ejemplo, la moda. La gente compra menos ropa ahora, o menos ropa para lucir realmente, porque no sale, o no sale tanto como o no debería salir tanto, como salía antes. Entonces, al final, pues la gente gasta más en chándal y menos en vaqueros, por poner un ejemplo, ¿no? Ahí va, me estoy liando. El desplazamiento a la derecha, aumento de la oferta, lo que decíamos, puede ser por la tecnología, puede ser por el coste de los factores productivos o el precio de los bienes relacionados. Tiene que ver, como os digo, en parte con lo de la frontera que nunca me sale el nombre, de posibilidades de producción. No es exactamente lo mismo, porque en la frontera de posibilidades de producción, recordar que lo que hacíamos era comparar dos productos diferentes, por ejemplo, un bien y un servicio, para ver cuál era el punto que más convenía a un determinado país en ese momento, en ese caso, vender. En este caso, lo que comparamos es la oferta con la cantidad ofertada por el precio de la oferta. Y lo mismo, pero al revés. Si empeoran nuestras ventas al mismo precio, pues puede ser porque nuestra tecnología esté obsoleta, porque aumenten el coste de los factores productivos, porque aumente el precio de los bienes relacionados. Por eso podría ser que contáramos con menos ventas sin tener que tocar el precio. Y el punto de equilibrio, como decíamos, es este. Punto de equilibrio, aunque es una palabra muy sencillita, joder, una expresión muy sencillita, realmente va a entrar seguro una pregunta sobre el punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio simplemente es eso, es el punto en el que está en equilibrio la oferta del productor y la demanda del cliente en un determinado precio. Y como vemos, si está por encima, si hay más cantidad, por ejemplo, tendríamos un excedente. Si hay menos cantidad, tendríamos escasez. Y la demanda igual. Si hay menos demanda, al final el precio subiría por aquí también. Y nos seguirían sobrando un mogollón de cosas. Al final es sobre todo excedente o escasez. Lo suyo es no tener escasez nunca, para que el cliente siempre esté enganchado y no busque un producto sustitutivo, y tampoco tener un excedente importante, lo que hablábamos, por los gastos de almacenaje y todo lo que conlleva. Y la elasticidad del precio de la demanda es la alteración realmente en la que puede caer nuestra demanda en un momento dado bajo unas determinadas circunstancias. Por ejemplo, aquí tenemos el precio de la barra de pan que sube, pero realmente nuestro precio no está subiendo, o sea, nuestra cantidad no está subiendo, es la misma. Y sin embargo, el cine, al subir el precio, sí baja la cantidad de gente que va al cine. Entonces, esta sería la elasticidad. Esto no tendría elasticidad. Son productos básicos y es lo que suele pasar con este tipo de productos. Los vas a comprar sí o sí, valgan lo que valgan, con lo cual nunca va a tener elasticidad. La elasticidad es cero. Y aquí sí hay una elasticidad que vamos a ver ahora con una pequeña fórmula, que es la variación entre la cantidad demandada entre la variación del precio en porcentajes. Entonces, la cantidad demandada hemos dicho que eran 100 menos 70, ¿no? Estamos bajando de 100 a 70. Y el precio, al revés, el precio estaba subiendo de 5 a 7,50, creo que era. Entonces aquí nos quedarían 30 entre
menos 2,5. Esto siempre nos va a salir un número negativo, pero cogemos el valor absoluto, lo pone por aquí. Y esto sería la elasticidad en porcentaje realmente. El precio de la demanda es que realmente es lo mismo, es de una forma u otra. Estamos hablando de lo mismo, de hecho. Esta es la cuenta que hemos echado. En el caso de la entrada de la barra de pan, no habría elasticidad, sería 0. En el caso de la entrada de cine, sería 0,6 o el 60%. Y ejemplos de la demanda perfectamente inelástica, 0, pues es esto. Un incremento de precio, como veíamos, un incremento de precio no está cambiando la demanda es la misma. Entonces da igual que el precio esté aquí que el precio esté aquí. Al final el consumo va a ser 100. Con lo cual, esto es completamente inelástico. La elasticidad es 0. Y los productos elásticos, pues generalmente tienen esta forma, esta curva, así. Y aquí se ve, pues eso, que si tenemos el precio en 5 euros, vendemos 90, y si lo bajamos a 4, pues vendemos 100. O al revés, si lo tenemos a 4, vendemos 100, y si lo subimos a 5, vendemos 90. Entonces, ¿cuál nos interesa? Pues depende. Aquí, por ejemplo, pues con este tendríamos 450 y con este 400, con lo cual nos interesaría ponerlo a 5, aunque vendamos menos. Pero claro, eso hay que ver esta curva, que para eso están los economistas. Chu, perdona, lo que no he entendido eso de los 400, ¿de dónde te sale lo de abajo? De multiplicar esto, o sea, 4, por Ah, 100. por 100, Y la otra es 5 por 90, ¿no? por 90. ¿Y eso qué es lo que te da? Es que no lo he entendido. 450 y 400. Pues Pero este es el eso qué es beneficio cantidad, realmente. ¿no? Estos 450 y estos 400 es el beneficio de unidades monetarias, la pasta. Ah, vale, el beneficio, vale. No es el beneficio realmente, es el ingreso por esta venta. Luego hay que descontar gastos y demás. O sea, es el ingreso. Si tú estás vendiendo 90 a 5 euros, lo que estás vendiendo, lo que consigues vender son 450. Claro. Y si lo que haces es vender 100 a 4, pues lo que haces es vender 400. Entonces ya Claro, aquí no solo imagino que lo veremos más adelante también. No solo esto te va a decir si tienes que vender a 5 o a 4, porque a lo mejor vender a 5 te supone una inyección de publicidad que te cuesta 70 euros o 70 unidades monetarias, por ejemplo. Con lo ya. cual ya no estarías ingresando 450, estarías ingresando 380. Ya. Pero bueno, eso ya es otra historia. Vale. Y pues esto es lo mismo. Bueno, aquí estamos si es inferior a 1 o es superior a 1. Esto es lo mismo. O sea, aquí lo veríamos. Si incrementamos en 1, tenemos una disminución muy bestia, con lo cual nos quedarían 250, nos quedarían 400. Es la diferencia. Si subimos precio, si al final vamos a quedar por debajo de lo que estábamos vendiendo, estamos diciendo que nuestra elasticidad es superior, o la fórmula nos daría que la elasticidad es superior a 1. La elasticidad del precio de la demanda, pues es exactamente lo mismo. Si tenemos un precio, a este precio, sin mover este precio, vamos a vender lo mismo un día que otro. Esto, el ejemplo realmente me cuesta un poco. El otro día lo saqué cuando lo estuve mirando, pero no me acuerdo. Y como tengo las neuronas fritas, tampoco voy a ser capaz de sacarlo. Si alguno se os ocurre, me lo decís. Pero es que pase lo que pase, puede ser que hoy se vendan 10 y mañana se vendan 200. Y no tiene que ver con el precio. O sea, si el precio en vez de aquí estuviera aquí,
probablemente pasaría lo mismo. O no se vendería nada, a lo mejor. O si se baja aquí, lo mismo. Se vendrían 10 o 200, o quién sabe. Pero esta sería la elasticidad en la demanda. O sea, que no tiene que ver el precio para que sea infinita, no tiene que ver el precio para que la demanda cambie. ¿Y factores que influyen en la elasticidad? Pues los bienes sustitutivos, por ejemplo, lo que decíamos de los coches, diésel o gasolina o eléctricos, la naturaleza del bien, los bienes necesarios tienen una demanda menos elástica que los bienes de lujo porque siempre vamos a comprarlos, siempre vamos a comprar pan, o lo vamos a hacer, vaya, pero si no compramos pan, vamos a comprar harina, siempre vamos a comprar un producto. Ese producto siempre va a tener venta de alguna forma. La harina al final siempre se va a vender, sea el panadero el que la compre o sea el cliente. El tiempo, cuanto mayor es el tiempo transcurrido, tiende a hacerse más elástica. Esto podría estar relacionado, por ejemplo, con la moda, con las modas en sí. Cuanto más tiempo pasan, pues hay más variación. Al principio, por ejemplo, acordaros la fiebre cuando sale un nuevo iPhone o la PSP, la PlayStation. O cualquier consola de estas, sobre todo los que tenéis hijos adolescentes o los que lo vais a tener, te enteraréis bien de esto. Al principio, según salen, da igual el precio que tengan, porque los quiere todo el mundo. Entonces, por ejemplo, no os recuerdo muy bien, pero creo que la última PlayStation estaba en 600 euros, nada más salir. Y al día siguiente no habían. La anterior se estaba vendiendo en 300 ya, creo, o sea, en menos de la mitad. Y no sé ahora cómo están, pero imagino que no ha cambiado mucho, ahora habrá más, porque al final la gente ya ha ido. Las variaciones de precios sí pueden hacer menos elástica esto. O sea, al final, quien se va a comprar la consola, se la va a comprar ya sí o sí, no se la va a comprar porque cambia el precio. El periodo de tiempo es lo que decíamos. Y el porcentaje de la renta gastada es algo parecido también. Cuanto más nos tenemos que gastar en eso, más sensible es a las variaciones de precio. Por ejemplo, los coches. No recuerdo ahora mismo, pero sé que hay tablas que te dicen en qué periodos del año se compran más coches y coinciden con los periodos del año en el que los coches son más baratos. Entonces, no pasa lo mismo con todo. Por ejemplo, hay muchas cosas, o sea, el tema de las rebajas, por ejemplo, las ofertas se hacen justamente porque ese producto no se vende o no se vende como se tenía pensado vender. Entonces, se meten en ofertas para quitárselos del medio. Pero productos más caros como los coches o la vivienda, por ejemplo, la vivienda. Yo tengo pensado, bueno, yo me tengo que ir de casa de aquí a un mes o dos. Tengo pensado pasarme el verano en casa de mi madre, porque para mí va a ser mucho más sencillo encontrar una vivienda a un precio más asequible en septiembre que en junio, porque en junio o julio la gente está pensando en el verano. Entonces no tienen precios de verano, si te vas a la costa, por ejemplo, no te van a cobrar lo mismo que si vas 15 días, pero sí van a aprovechar que hay esa subida para camuflar una pequeña subida por ahí, te van a colar sin que tú lo notes mucho. Sin embargo, si te vas luego en septiembre, octubre, pues ya todo cae en picado, ya no hay esos precios desorbitados de la quincena a 6.000 millones de euros, con lo cual te puedes ir, puedes coger una vivienda con un alquiler asequible. Entonces, esto, por ejemplo, tiene que ver con este porcentaje de la renta gastada. Este cuadro realmente es un poco así. Te está hablando, o sea, realmente no. Si queréis meteros a fondo con él, os podéis meter, pero es más interesante que os aprendáis lo que es cada cosa. Lo que es la demanda elástica, la inelástica y la unitaria. Pero realmente esto os puede llegar a marear un poco. Pero vamos, elástica. Si el precio sube, el ingreso baja, quiere decir que el precio sube, pero la cantidad es menor. O sea, los ingresos al final son menores. Aquí estaría el precio contrario, es inelástica, si el precio sube y el ingreso sube también.
que es el primer caso que veíamos de los 450, que era superior. Si vendíamos a 5, se vendía a un precio superior, o sea, se conseguía más dinero que si lo vendíamos a 4. Y luego, pues si baja lo mismo. En el caso de que el precio baje, puede subir el ingreso, porque haya más oferta, porque haya más demanda al bajar este precio, en la inelástica, y también en la elástica, perdón. En la inelástica puede ser esto, que el precio baje y baje también el consumo. Y luego la unitaria, todo igual. Esto ni sube ni baja. No cambia. Elasticidad cruzada de la demanda, pues es básicamente esto de aquí. Los precios, los bienes complementarios, bienes sustitutivos o bienes independientes. Los bienes independientes es como si me compro una barra de pan y 1 litro de gasolina. Los bienes sustitutivos, lo que hablábamos, pues a lo mejor a mí me interesa, en vez de comprarme un coche, sacarme el abono de transporte. Porque al fin y al cabo el coche lo cojo, tardo 2 horas en ir al trabajo, otras 2 horas en volver, y me gasto de gasolina 300 euros al mes, más el consumo de ruedas y demás, consumibles. Y sin embargo, si voy en transporte público, mi abono me vale 50 euros, me lleva y me trae todos los días, y el coche no lo quiero para nada más. Entonces, en ese caso es un bien sustitutivo. O, como pone aquí, una subida en el precio del aceite de oliva supone un aumento de la cantidad en el aceite, la demanda de aceite de girasol. Pues esto es lo mismo. Si sube el precio del autobús mucho, pues a lo mejor la gente empieza a utilizar más el coche. Si sube mucho el precio de los coches, pues la gente empieza a utilizar más transporte público. O sea, al final lo que hacemos es buscar, como demandantes, buscar el bien sustitutivo que nos exige un menor coste o una mayor comodidad, depende de las cosas. Y luego el bien complementario, pues lo mismo, el precio de la gasolina supone una caída, esto lo hemos visto antes, de la demanda de coches. Y los bienes intermedientes, pues eso, una barra de pan y el precio de gasolina o el abono de transporte. No creo que haya mucha gente que coja el autobús para ir a comprar pan. Aunque el coche ya es otra cosa. Elasticidad renta, pues es simplemente esto, la variación de la cantidad demandada en función de la renta. Nada más. O sea, estas son fórmulas realmente, seguramente haciendo ejercicios, no he visto los ejercicios que tenemos, pero seguramente haciendo ejercicios nos va a quedar, porque son las típicas fórmulas que luego forman parte de otras fórmulas. Entonces, es una locura aprenderse estas fórmulas de memoria, porque luego vas a tener otras más jodidas, seguramente. Y lo mismo, elasticidad del precio de la oferta, la cantidad y el precio. O sea, realmente si veis es prácticamente lo mismo en función de qué es lo que estemos midiendo. Elasticidad renta, elasticidad precio, elasticidad cruzada, bueno, aquí no hay fórmula. Las fórmulas de antes, pues lo mismo, realmente son bastante similares, perdón. Esta es la contraria, porque esta es la de la demanda y la otra que hemos visto es la de la oferta. Es aquí oferta, que es la que estábamos viendo ahora mismo. Esta. Pero vamos, esta ya os digo, cuando se hagan ejercicios los hacemos y va a ser mejor que aprendernos las fórmulas. Esta es la misma que acabamos de ver de la cantidad demandada. Se repite otra vez. Y hasta aquí el tema 4. El tema 5 tengo que decir que no me lo he mirado. Entonces, ¿os atrevéis alguno a tutorizarlo? Dios, qué silencio. Pues entonces, si os parece, voy a dejar de grabarlo primero.